Saludos a todos. Vamos a visitar el día de hoy el Museo del Juguete en Székesfehérvár. Es un museo reciente en el que vamos a ver los juguetes típicos de esta zona centroeuropea de más de 150 años hasta nuestros días. Este es el logo del lugar. Es un pequeño museo y vamos a ver qué curiosidades vamos a encontrar. Sean todos ustedes bienvenidos. Empezamos la visita por el Museo del Juguete. Para tomar fotografías o videos son 500 forints. Para estudiantes la tarifa reducida es de 350 forints. Les recomiendo que si vienen a este museo traigan un carnet o una identificación de que son estudiantes o profesores. Saldría por la mitad. El museo empezó en 1998 como una casa de muñecas y en el 2011 ya se consolidó. Esta es la tienda del museo. Es un museo con varias plantas. Aquí hablan de la colección de la persona que tenía. Se llama Erzsébet Auer. Era una persona que tenía colección de muñecos y sobre ella empezó este museo. Estos son los salones para que los miren. Vamos a verlos en detalle de muñecas del siglo XIX. Cómo se vivía en la época de 1800, 1850. Los juguetes de esa época eran pequeños, era la recreación de las salas mobiliarias. Estas son muñecas entonces y escenografía de más de 200 años. Mucho estilo neorrococó. Algunas piezas que observan ustedes ahí son de porcelana. Hay otras que son pintadas a mano. Observen los detalles, es como un pequeño mundo de miniatura. Y así vamos a ir viendo este museo, espacio por espacio. Observen este juego de muñecas y dicen que esto es una colección de 1780. Lo impresionante de esto son los detalles que hay. Los juegos de cartas, el dominó, los perritos, el té. Miren, si me acerco un poco, los detalles. De 1780, hecho en un estilo barroco. Es traer a colación lo que era esa época. Incluso juguetes en juguetes. Vean, un juguete en otro juguete, que sería una paradoja. Para visitar este lugar se requiere tiempo y es ver cada una de las escenografías puestas. Yo pensé que eran juguetes de 1800, pero es que aquí ya van hasta 1800, 1750. El museo tiene varias particularidades y es que pueden ver los salones ambientados y también hay unos cajones que se pueden abrir para ver algunas muñecas de la época, cómo eran, en plástico, en cerámica, en una especie como de madera y otras en cera. Se guardan los cajones y se sigue con la exhibición. Está dividida la exposición por salas, pequeñas salitas. Está muy bien ambientada. A una persona que le gusten las miniaturas, este es el sitio para visitar, que son juguetes desde 1700, 1800, 1925.
Aquí hay una reproducción de una casa de muñecas de 1898. Todos los espacios. Son bellísimos juguetes de colección. Casitas de muñeca donde se ve el rol de la mujer en la época. Todos los detalles. No es entrar en la discusión de un juguete feminista o no. Es ver como las funciones que había para las mujeres en esa época. Aquí más de lo que había sobre una tienda de comestibles. Miren cómo eran recreados los escenarios. Un cuarto de una niña, una especie de tienda, un sitio para recibir las visitas y hacer artesanías. Es muy bonito esto. Ver cada uno de los espacios aquí merece la pena. Hay también teatrinos. Este es un teatro de papel de 1870. Fue hecho en Neuruppin, en un pueblo cercano a Berlín, Alemania. Un teatro de papel porque solamente es en 2D. O sea, las figuras son planas, pero dan la perspectiva de tener profundidad con el teatro. Y esto se hacía en esa mitad del siglo XIX, entre 1870 a 1890. Las recreaciones de los juguetes son muy realistas. Aquí he visto juguetes de Austria, Eslovaquia, Alemania y el país típico o propio, Hungría. Esto es una recreación de una plaza en Budapest en los años 1900. También hasta una escuela. Miren la escuela que hay. Esto es como tener una clase de antropología por ver cómo vivían en esa época. También las artesanas vendiendo sus panes y repostería típica y la forma de recreación. Este es un pequeño museo encontrado de casualidad, el Museo del Juguete. El museo tiene varias plantas, estamos en la segunda planta y es de dos colecciones, Reber y Moskowski. Es muy didáctico porque nos muestra las direcciones en las que hay. Vamos a ir, por ejemplo, para Reber y observen el pasillo. Quizás no lo ven ahora, pero las caritas nos van indicando hacia dónde ir. Caritas escondidas. Está bellísimo este sitio. Aquí seguramente ya cambia de los juguetes, de las muñecas que veíamos, a dibujos. Este es el espacio de Laszlo Reber, un dibujante que nació el 21 de mayo de 1920 en Budapest y murió en la misma ciudad en el 2001. Este es el dibujante, muy crítico, por lo que estaba viendo ahora con la sociedad de consumo. Esta es la sala dedicada a Laszlo Reber. Miren los personajes que creaba. Su dibujo era de trazo así torpe, pero las historias son geniales. Valdría la pena ver un poquito más de su vida. El salón está bellísimamente ambientado. Es una exposición que hay
Y este es el tapete. Como es un museo del juguete, también hay espacio para que los niños jueguen. Ahí hay una especie de puzzle o de rompecabezas. Aprecien sitio, estoy mostrándoles el suelo para que vean, es que se sale de todo contexto. Miren cómo se proyecta la sombra en el suelo y se llega a esto. Son dos salitas donde muestran las historias que ha creado este caricaturista húngaro, Laszlo Rever. Algo muy curioso que descubrí en este lugar es que si uno sigue la estela de esta línea, va contando una historia y todos los elementos que va encontrando: una bruja escondida, un gato, un jardín en el que se atraviesa con calma, se encuentra más adelante un caballero. Miren, si yo sigo la estela de la línea, es para interactuar. Me encontré una princesa y sigo la línea, hay un enredo, me encuentro con un jugador, parece que es el malo, me encuentro por aquí y al final el resultado va a ser que viven felices. Un cuento en un tapete, increíble. El espacio del tapete también sirve para jugar una especie de monopolio donde se lanza un dado y se avanza hasta la próxima flor de este color. Sería hasta aquí más o menos. Volvemos a lanzar el dado. Nos cae Margarita. ¿A dónde está la Margarita? Aquí. Ahí. Y así vamos desarrollando el juego hasta llegar a la meta. Una última vez, ya van entendiendo la idea, y otra azul. Vamos hasta esta zona. Vamos a otra parte del Museo del Juguete y es la colección Moskowski. Sobre el pasillo, y esto es lo primero que observamos. Deben ser juguetes más tradicionales como juegos de mesa, juegos de estrategia, escalera, parchís, hípica. Es otro tipo de juegos, incluso juegos matemáticos. Vamos a ver qué encontramos en esta sala de exhibición. Uno no se cansa de ver cuadro por cuadro las historias que pasaban, cómo vestían a los niños, cómo se tomaba una especie de tentempié de algo, los útiles escolares, cómo se estaba toda una familia, las mascotas. Y voy a abrir otro cajón a ver qué hay, que son los cuentos o la colección de Eva Moskowski.
de las cajas, son las muñecas. Ahí están las muñecas catalogadas. Un sitio al que se llega es el salón de juegos de mesa o puzzles. Aquí se pueden llegar a interactuar niños y adultos, a jugar ajedrez, a jugar bingo, a jugar todo lo que hay en esta sala. Pueden ver más exhibiciones y una salita que hay, una chiquitina. Miren cómo llega la gente, niños y adultos jugando, niños jugando. Muy bonito este lugar en realidad. Nunca perder la ilusión o lo que fuimos. Fuimos niños, somos niños y jamás dejaremos de serlo. Este museo tiene muchísimas cosas para entretenerse, para mirar, apreciar. Con esta figura que está haciendo mi compañera de viaje, voy a despedir este programa. Debería formar esto. Vamos a ver cuánto tiempo se llevaría. Espero que les haya gustado este espacio, este recorrido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y este es el Museo de los Niños en Székesfehérvár, Hungría. Reciban un saludo y hasta pronto. Chao.